Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estamos hablando, es un placer que uno se da en este programa, con Santiago Kovadlov, uno de los pensadores, poetas, yo soy un artista. Y lo digo sin ningún tipo de metáfora, porque aparte de ser un filósofo de origen, es un hombre que ha interpretado distintos espectáculos para acercarnos a Borges, a Fernando Pessoa. Así que es un gran gusto escucharlo para tratar de reflexionar del momento que estamos pasando. Hoy comenzó marzo, y comenzaron también las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, que un poco deberían marcar el tono de lo que va a ser el año. Es bastante difícil, ya deberíamos estar acostumbrados, el 1 de marzo, cuando se habla ante la Asamblea Legislativa, la reunión de la Cámara de Diputados y Senadores, las sesiones ordinarias, en todos los países del mundo del que receptamos la tradición, es decir, yo pienso esto, el país está en este estado y marcho hacia allí. Y vengo a proponer 4 o 5 ideas. En lo personal, bueno, hoy lo hicieron tanto Mauricio Macri en la Nación como María Eugenia Vidal en la provincia y Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad. Empiezo de atrás para adelante. Me parece que Horacio Rodríguez Larreta sigue defendiendo un concepto que me parece muy interesante. Él es el intendente de la ciudad. Se sobrepone a este pomposo concepto de soy jefe de la ciudad autónoma de Ciudad de Buenos Aires, más que parece un cargo político, y sigue hablando de lo que un intendente debe hacer en la ciudad, que es mejorar la calidad de vida. Y fue con una absoluta obsesión a describir este proyecto, esta obra, hacia dónde va. Me parece que corresponde. María Eugenia Vidal la dejo para luego porque me parece que corresponde hablar del presidente de la Nación, que me parece que adoleció de una cosa casi de intendente. Porque planteó, me parece, no grandes líneas. Aquí sentada el lunes pasado, de la semana anterior, Beatriz Arlo definió el discurso de Mauricio Macri como un discurso que mezclaba un cierto entusiasmo con una cierta cuota de felicidad, al menos declamada. Me parece que este fue el discurso del presidente. En lo personal creo que fue el discurso menos contundente de sus 3 frente al Congreso de la Nación. Fue de entusiasmo en todo el tiempo y me parece que había 2 temas que había que abordar. La cuestión económica y la cuestión de la transparencia institucional. Probablemente los 2 motores que lo llevaron a Mauricio Macri a consagrarse presidente. El hartazgo de la situación económica y de un discurso no realista y el hartazgo de los hechos de corrupción y no transparencia. Casi no aparecieron. El presidente dijo, hay un crecimiento invisible, lo peor ya pasó, hay que poner garra y entusiasmo, y en una parte de su discurso decía esto. Todo fue posible, entre otras razones, porque la inflación está bajando. La inflación del 2017 fue menor a la del 2016. La de este año va a ser aún menor y del año que viene aún menor que la del 2018. No queremos solo bajarla. Queremos que nunca más sea un instrumento de la política como lo ha sido durante más de 70 años. Bueno, allí hablaba de la inflación, ¿no? O sea, recordemos que hubo que recalibrar. No se habló nada, por ejemplo, del hecho de haber cambiado la pauta de un 10 a un 15%. No es menor. Haber movido, después de haber aprobado el presupuesto diciendo va a ser el 10%, ahora proponer 15%. No se habló de esta situación de lo que será este marzo que ya empieza con aumento de tarifas. Y tampoco se habló de la situación institucional y de la transparencia. Hoy aparece otra vez cuestionado el titular de la ex-CIDE, Gustavo Arribas, el periodista Hugo Alconada Amón, una de las personas más reconocidas en el periodismo de investigación que firma en La Nación, contó que en una investigación del Brasil se lo vuelve a indicar a Gustavo Arribas por haber recibido propinas, como se dice en portugués, esto es coimas, por $850.000. Parece que aquí falta una explicación. El presidente de la Nación dice, estamos investigando. Ahora, me parece que no se está dando cuenta en el lugar que se tiene que dar cuenta institucionalmente, que es ante la ciudadanía. Estoy pensando en el caso de Caputo, estoy pensando en el caso del propio Duhovne, con sus cuentas, de Jorge Triaca. Me parece que faltó este discurso. Y del otro lado, María Eugenia Vidal, que hizo un discurso con más garra, con más aire combativo y que miró directamente hacia lo que en la Argentina se viene repitiendo en los últimos tiempos, que es el inicio del ciclo lectivo. Es justamente sobre eso que quiero que discutamos. No en los próximos días solamente para que empiecen las clases, ni tampoco en las próximas semanas. Todo el tiempo que sea necesario, hasta ponernos de acuerdo en la reforma profunda que necesita nuestro sistema educativo. No podemos seguir dialogando sobre lo que es mejor para los chicos con una fecha límite, y menos si tomamos que esa fecha límite es el inicio de clases, porque pone de rehenes a los alumnos y hace que cada febrero los padres tengan incertidumbre de si sus hijos van o no van a empezar la escuela.
Uno no puede menos que coincidir, no se puede todos los años estar esperando esto. Ahora, desde el punto de vista de lo práctico, de lo bien prosaico, de lo bien de todos los días, se está ofreciendo un 15% aumento sin la posibilidad de rediscutirlo si es más la inflación en un sueldo que arranca de los 12.000 pesos, la mitad de los cuales están en negro. Ojalá que una funcionaria que ha demostrado mucho más habilidad y que se ha salido del corsé político encuentre el modo de discutir con los chicos en las clases algo más que un 15% en 3 cuotas para los docentes, si es que de verdad a los funcionarios les importa la educación. Un dato más, que también vuelve a pintar algo por el cual las elecciones resultaron como resultaron. La ausencia de Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso de la Nación. No fue oficial, pero sus cercanos dijeron que no quería escuchar las mentiras del presidente. Es muy difícil que algunos funcionarios entiendan que el hecho de ser funcionarios le da un aditamento de obligación a su función. No es un derecho no cumplir sus obligaciones. La senadora Kirchner y todos los 72 senadores tienen que estar sentados allí porque ese es el mandato. La impresión que yo tuve esta mañana escuchando el discurso del expresidente es que pasamos de un atril de casi un stand-up de egocentrismo de los últimos 12 años, en donde se iba a explicar y levantar el dedo acusador para el que no lo entendiera, a un discurso entusiasmante, valga el neologismo, un discurso de grandes esperanzas, pero que llevado a lo concreto, de lo que es un discurso de Estado de Nación, de esto va a pasar, o esto proponemos, no apareció. Vamos a recibir a Santiago Kovadlov. Hola Santiago, qué gusto verlo. Encantado. Por favor. ¿Cómo está usted? Por favor. Amable. No, un placer verlo. Mucho que no nos vemos. Es cierto, en realidad siempre, como suele decirse, un espectador ve a un protagonista de la televisión, pero este a su vez supone la existencia del espectador. Yo lo veo con frecuencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, arrancamos, ¿le parece? ¿Cómo no? ¿Vio el discurso del presidente hoy? Lo escuché, sí. ¿Y qué impresión? Bueno, yo matizaría algo de lo que usted dijo con pequeños puntos que me parecen interesantes. Creo que él llamó la atención sobre la necesidad de la transparencia al decir que convenía que todos los funcionarios pusieran sus cuentas en blanco, que no podía seguir ocurriendo que así no fuera y que nadie tenía derecho a que sus familiares formaran parte del poder por el hecho de ser familiares. No es todo, pero es mucho. Sobre todo en una historia como la Argentina, donde normalmente estas cosas han ocurrido con impunidad. Me parece que el tono general del discurso del presidente fue fervoroso. Y creo que esto hay que entenderlo también como una característica suya. Él es así. Él es un hombre entusiasta y que tiene, me parece a mí, que preguntarse si no sería interesante que el tono que emplea para comunicarse con la ciudadanía en una circunstancia como esta no debería tener un mayor registro del dolor. Mayor registro del dolor, es decir, una cierta consideración hacia la dificultad para acompañarlo en ese fervor. Esa dificultad no necesariamente es la de la oposición, la de los que quieren crearle obstáculos. Un tono medio en el marco de una crisis profunda de la que empezamos a salir me parece más plausible, más conveniente que el fervor, entendido como la actitud definitoria de lo que estamos haciendo. Me parece muy interesante esto, o sea, tener en cuenta, tener registro, nota de que hay, digo, saliendo de la mezquindad política. Sí. Pero digo, hay gente que no la está pasando bien y que quizás este entusiasmo no hace juego con la necesidad de que su representante parezca empático con ese dolor, ¿no? Yo creo que sí, mire, voy a una imagen extrema. Hay un momento en Hamlet de Shakespeare en que Hamlet le cuenta a Horacio, su amigo, que recién llegado al castillo de sus familiares, a raíz del asesinato de su padre, advierte, perplejo, que los mismos platos que se sirvieron en el entierro de su padre sirven para acompañar la boda de su madre, que se está realizando inmediatamente después de la sepultura de su padre. Entonces él se pregunta si no sería preciso transitar con más lentitud, al menos en el orden de la celebración. Yo creo que el presidente ganaría mucho si sumara a la convicción que tiene la moderación tonal de quien emprende una tarea con convicción
pero con conciencia más honda de que no necesariamente la población va a dejar de acompañarlo si él registra mejor el padecimiento. ¿Le representó algo? ¿Le sorprendió la ausencia de Cristina en esta No en lo más mínimo, me pareció una coherencia total. Cristina dijo desde el primer instante del mandato de Mauricio Macri: desconozco las investiduras de la Constitución Nacional. Yo no voy a hacerle entrega al presidente que ha ganado las elecciones de los atributos del mando, porque para mí estos procedimientos no son políticos, son delictivos. Y esto que ha hecho ahora, que es ausentarse, no hace más que llevar a escena una ausencia que se perpetúa desde hace mucho en lo relativo a lo constitucional. Por lo demás sabemos que donde hay lugar para su palabra, no hay lugar para otra palabra. Claro, yo te decía esto y hoy lo escribía en Infobae. Tenía la impresión de que ella estaba acostumbrada a que su lugar era el de sentarse a explicar, o por lo menos describir lo que ella veía en la realidad, y en todo caso, con el dedo en monitorio, corregir al que no lo entendía, no sentarse a escuchar, digamos, no está en ella el sentarse a escuchar, ¿no? Claro, esto fue una muy buena observación para preguntarse qué lugar ocupó el otro en la gestión presidencial de esta presidencia. Ella desplegó una actividad esencialmente prebendaria y maternal. Ella dijo un día: yo soy la madre de 40 millones de argentinos. Tal vez en un país como el nuestro no necesitemos ni un Estado prebendario a toda costa, ni una madre que ejerza el poder ejecutivo, ni un solipsista que hable para escucharse. ¿Siente que hay un momento de desencanto? Hablo del votante de Cambiemos, que lo votó por distintos motivos, por convicción de la ideología, hartazgo de lo que pasaba, necesidad de un cambio. ¿Siente que, como diciendo, estoy preocupado por lo que está sucediendo, por lo menos en lo económico? Preocupación advierto, desencanto diría que no. Yo creo que se ha producido un interesante traslado de la expectativa social hacia los sectores medios y provinciales. Tal vez en la capital federal, donde el lujo de la ansiedad está muy difundido. Yo diría que en la capital sí, le han puesto un reloj a Macri, como diciendo: pero han pasado 2 años y no salimos del bombardeo. Es que nadie entiende lo que es un bombardeo. Mire, yo siempre pienso y releo infinitamente las declaraciones del presidente Adenauer, cuando en 1945 o 46 tomó el poder en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Un poco siguiendo el ejemplo de Churchill durante la guerra, lo que Adenauer dijo es: la reconstrucción de Alemania será imprescindible y muy lenta, porque la derrota del nazismo aún no se ha producido en nuestra cultura. Es decir, que emprender la reconstrucción de una república en el marco de una democracia constitucional no puede sino ser algo lento. No se trata de la lentitud de lo inoperante, se trata de la lentitud de lo complejo, que impone lo complejo. Entonces, mayor sustento encontrará esa lentitud activa y militante si el discurso en su tono acompaña la comprensión del sufrimiento. Volvemos al comienzo. Sí. Volvemos al comienzo. Ahora, no faltó, quizá porque no está en él, porque es un ingeniero o porque sus equipos, no faltó al comienzo tomar nota, incomparable quiero decir, porque yo me van a decir que comparo el nazismo con el kirchnerismo, No. pero digo, hoy hay que tener tanto cuidado, digo, pero no faltó una descripción de decir: de lo que vinimos fue verdaderamente difícil y la lentitud de la recuperación va a ser importante. Bueno, allí incidió el temperamento y, a mi modo de ver, los malos consejos. Veníamos de una catástrofe, teníamos derecho a que se nos reconociera como ciudadanos que fueron coetáneos de esa catástrofe, que la padecieron. Nadie necesitaba del presidente que nos palmeara para decirnos primordialmente: miremos hacia adelante. Lo habíamos votado, lo votamos, creemos que él es la alternativa. ¿Qué necesitamos? Que el lenguaje acuse mejor la hondura de la comprensión del dolor. Del dolor. 12 millones de argentinos que aún no integran la ciudadanía, estudiantes que no pueden serlo, políticos que no terminan de reconciliar la ética y el poder. ¿Cómo no va a ser difícil su misión? Tiene todo el derecho
de ser constante en el medio de la dificultad, y eso nos llevará a valorarlo muchísimo más. Porque la constancia en el medio de la adversidad explícita prueba una templanza mayor que el optimismo sin más. El chiquitaje político le contestaría a Santiago: hay más pobres, aumentaron las tarifas, es más difícil sobrevivir en lo cotidiano. ¿De qué dolor me hablan si el dolor se acrecentó? Bueno, yo entiendo esa postura. El kirchnerismo y el chiquitaje, como bien dice usted, está luchando a brazo partido para escapar a la ley. La única forma que encuentra para hacerlo es decir que se acaba de iniciar el delito en el año 2015 y que hasta allí imperó la justicia, la equidad, la ausencia de pobreza, el temblor de Alemania ante el hecho que hubiéramos disminuido nosotros la inflación y la desocupación más que ellos. Han mentido, siguen mintiendo, no tienen pasión por la política, tienen pasión por la demagogia. Esto es muy interesante. En realidad deberíamos consultarlo, traer aquí a un psicólogo. Quizá usted ha buceado un poquito más para entenderlo. ¿Creen lo que dicen? Mire, el fanatismo tiene una característica, que es estar homologado al discurso que emprende. Ahora, hacer una distinción muy clara entre demagogos y fanáticos es difícil. Lo que uno puede advertir es que al no haber tolerancia hacia el discurso alternativo, lo que sí hay es un odio muy profundo al prójimo, en tanto no coincida con uno. Y ahí el fanático y el demagogo se parecen. Se parecen. Usted trae un tema que a mí me parece interesantísimo, que es el de la intolerancia y la intransigencia. A mí me gusta decir, y lo planteo como hipótesis, no como una certeza, uno es intransigente en algunos valores esenciales, que son pocos, digamos, el Estado de Derecho, la libertad, pero poner como intolerancia como norma, esto es, de movida a priori, no escucharlo a usted porque es mi enemigo y no darle ningún crédito, es el principio del fanatismo. Yo creo que se instaló la intolerancia como valor, incluso muchísima gente joven, jóvenes que creen que es bueno ser intolerante. Bueno, esto tiene muchísimo que ver con el concepto de verdad, mirándolo filosóficamente. Si nosotros partimos de la hipótesis de que la verdad es un hecho dado y definitivo, que no merece debate, que no merece discusión, que no puede ser objeto de polémica y de perspectivas varias, el dogmatismo imperante y la intransigencia que impone llevan al fanatismo y a la descalificación del prójimo. Un país tiene posibilidades de crecer si admite que el consenso es un acuerdo al que se llega renunciando a la verdad revelada. Y esto genera una posibilidad enorme de convivencia, porque si yo no tengo toda la razón, y admito que usted en parte la tiene también, prescindir de usted es prescindir de la verdad. Ahora, una cultura que sea capaz de darle a la vida parlamentaria este estatuto filosófico es una sociedad que está abierta a la construcción de su verdad. Pero si se parte de la idea de que la verdad ya está construida y que el Parlamento debe acatarla, tendríamos en un lenguaje llano una escribanía. Con todo respeto por los escribanos que se nos ofenden, sí, porque digo, los escribanos, digo... Tenemos que encontrar otro término. Sí, un despachante, un despachante burocrático. Claro, sí, vamos a usar una palabra relativamente abstracta pero precisa: sumisión. ¿Cristina gobernó con la sumisión? Sí. Quiero que me tengan un poco de miedito. A Dios y a mí. Sí. Ella logró capitalizar la idiosincrasia del caudillismo, precedida como lo estuvo por su esposo y por una historia argentina que la habilitaba para seguir ese camino. Enseñó a temer y a sustituir el pensamiento por la obediencia. Esto contribuyó a generar idolatría, puesto que si la verdad está concentrada en quien monopoliza el conocimiento, lo que cabe es la sumisión y la idolatría de quien sí piensa por nosotros. Ella fue heredera de una frase magnífica de Menem: síganme. Síganme significa: deleguen en mí la responsabilidad de entender y ustedes limítense a cumplir con lo que sé les dice. ¿Quién lo dice? Sé. ¿Quién es sé? Yo.
Ya que lo trae Menem, ¿le parece que políticamente se menemizó Cristina en el sentido que quedó cerrada en este núcleo duro de un 25% propio y que así políticamente sigue? Yo tengo la impresión de que es muy temprano para saber si está llamada a disolver su protagonismo en el tiempo y en la vida política del país. Por el momento sus procedimientos, diría yo, que anticipan su desprecio por la política. Y que si el país avanza en la consolidación del modelo republicano, ella va a perder lugar, porque va a ser proveedora de un discurso ajeno a la necesidad de convivencia. Me cuentan, y uno cuando conversa en off con algunos ministros, que el presidente se queja y dice: a mí me exigen demasiado en cuanto a transparencia y permitieron estos 12 años. Yo creo que se le exige porque es casi como en la parábola de los talentos, fueron los talentos dados. ¿Cómo ve esto? Bueno, este gobierno gana las elecciones porque fue depositario de una expectativa ética que no puede ser matizada. Es una expectativa ética que pone en la votación una demanda de reconstrucción del propio valor del civismo propio, de la idoneidad cívica propia. Y lo que mejor lo prueba es la solidez de la imagen de María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal es verosímil porque asume esa carga como un deber y no la asume como una demanda sin fundamento. En este no poder admitir matices en la transparencia ética, el caso Díaz-Gilligan, el caso Caputo, el caso Triaca, ¿empañan? En la expectativa popular empañan. En la expectativa popular empañan, porque la expectativa popular tampoco es muy matizada. No tiene pasión por la política entendida como ese juego semi-oscuro y semi-claro, no. Hay una sed tan profunda de inequivocidad que es la que explica el éxito representativo de Elisa Carrió. Elisa Carrió tiene un discurso inequívoco en el sentido de que no transige con lo ético. No transige, se podrá equivocar, se le podrá decir lo que se quiera, pero la presencia de Elisa Carrió en el gobierno es la garantía que Cambiemos puede darnos de que no se venderá ni un solo principio en lo moral si se quiere significar políticamente algo nuevo. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que sea Carrió esa reserva y casi el Tribunal Supremo de Transparencia? Porque digo, frente a determinadas circunstancias, las offshore, me acuerdo que el presidente dijo: ya hablé con Elisa Carrió para transparentarlo. Yo digo, es importante como norte moral, pero que sea quien decida si está bien o está mal, ¿no es demasiado? Sí, no se trataría tanto de, yo estoy de acuerdo, que decida qué está bien o qué está mal, porque entonces otra vez vamos al dogmatismo y a la inequivocidad. Pero sí creo yo que su función primordial es recordar que traspasar ciertos límites en la práctica política desembocan en el pasado y no en la apertura al porvenir. Estamos en un momento de transición. Todo es relativamente opaco. Relativamente opaco. Somos todos nosotros, los argentinos, seres semidifusos. O somos portavoces de un planteo apocalíptico, o somos portavoces de un entusiasmo desmedido, o somos gente que viene a decir el camino es este y el que lo toque debe ser fusilado, posiciones que no toleran el debate de temas como el aborto, como tantos otros. Todavía no somos una nación, somos un conglomerado que trata de inscribirse en la vida constitucional. Nada menos. Nada menos. A propósito del aborto, ¿se inscribe esto en lo que usted decía, en las verdades reveladas que no admiten el debate, o sea, en el fanatismo, en el dogmatismo? Bueno, yo creo que desde el punto de vista axiomático, la mirada religiosa tiende a presentar el tema como algo que no debe ser discutido, porque hay un monopolio de la comprensión de lo que el aborto significa. Entonces, mientras sea así, no hay política.
Habrá política en el momento en que, no teniendo nadie el monopolio de la comprensión plena del fenómeno, genere consensos. La política quiere discutir el significado de los dogmas. El dogma no quiere hacer política. Claro, el dogma lo tiene explicado y punto. ¿Es esto o nada? Así es. Y en lo personal, ¿qué posición tiene respecto de esto, de la despenalización del aborto? Bueno, yo creo que hay que evitar un poco las generalizaciones, ir a cada caso. No se puede hacer un planteo demasiado general y abstracto. Una mujer violada, queda preñada, quiere tener ese hijo, lo desea. Si ella dice que lo desea, no tiene por qué abortar. Pero si no lo desea, ¿cuál es la vida que importa? La de ella no vale nada si solo vale la vida del feto que lleva en sus entrañas. Si tiene la obligación de darlo a luz, pasamos por alto su violación, subestimamos su vida y entendemos que lo único digno en términos de vida es lo que lleva en su vientre. Yo no tengo la solución, tengo el problema y me interesa mucho tener el problema. Una mujer que quiera abortar después de haber contraído el deseo de tener un hijo y entra en conflicto con ese deseo, aún así merece consideración. Pero hay un límite para todo. La arbitrariedad no puede ser la que dicte la norma en estos comportamientos. Y por último, los planes sociales, que tienden a facilitar el ingreso de fondos a las familias que tienen hijos. ¿Cuántas familias entre los más pobres no tienen hijos para tener planes familiares? No porque los quieren, sino porque necesitan recursos económicos para vivir y multiplican sus preñeces simplemente para formar parte de un esquema económico que les retribuye por embarazo con un fondo económico determinado. ¿Dónde está el concepto de la maternidad y de la responsabilidad materna o paterna allí? ¿Sabe que le van? Materna o paterna allí. ¿Sabe que mañana lo van a extractar y van a decir, Kovadlov dice, las pobres se embarazan para tener la asignación? Claro, es cierto, van a decir eso. Yo no estoy diciendo eso, pero diga lo que diga, van a decir eso. Lo que yo quiero decir es que me parece muy bien que los planes familiares se otorguen a quienes tienen hijos. Lo que creo es que tenemos que preguntarnos hasta qué punto la desesperación hace con que en la pobreza se tengan hijos para tener planes familiares. ¿Cuánto cree que la religión, para no ceñirnos, aunque creo que es preponderante la Iglesia Católica, va a influir en el debate del aborto? Creo que va a tener una gran influencia, porque así como en el orden religioso uno puede advertir entre, por ejemplo, muchos creyentes católicos, disidencias muy profundas con el Papa, que los llevan a dudar si el Papa está procediendo bien o no en relación a la Argentina, creo que el tema del aborto suscita menos discusión dentro del catolicismo que fuera de él. Yo llamo católicos a los creyentes, no a quienes lo son por su origen y terminaron siendo laicos o seculares. De todas maneras, el problema de fondo es si la Argentina está dispuesta a preguntar. Un país que ejerce el silencio desde hace décadas, ¿quiere preguntar? Y con el contenido profundo que es la pregunta, que es la duda, no preguntar para ser escuchado en la ratificación de lo que uno dice, ¿no? Así es, y es interesante detenerse un minuto en lo que significa preguntar. Toda pregunta proviene de un asunto que ha perdido nitidez. Lo que genera la pregunta es la súbita opacidad que tiene un tema, entonces uno quiere volver a saber de qué se trata. Pero para que esto ocurra, para que la opacidad del asunto se imponga, hay que tener la libertad del trato con el asunto. Si no, terminamos viendo lo que no hay y llamándolo verdadero. Estamos atravesando en nuestra civilización un periodo tan profundo de crisis de valores, tan hondo de inasibilidad de lo que podemos llamar los valores, las ideas fundamentales que orientan una civilización. Desaparecido en buena parte el ciudadano, el consumidor irrumpe, pero del otro lado irrumpe el consumido. El consumido no es solo el que no puede comer, es el que no tiene dónde vivir, es el que está condenado por la crisis medioambiental, es el que no tiene significación en el campo de la educación.
es una crisis muy honda y tenemos que aprender a pensar, que es una actividad infrecuente, pero es indispensable. Y tan desafiante. Insisto, si uno piensa con la intención no de querer tener razón, sino de buscar una aproximación a la verdad. No me gusta decir la palabra la verdad porque me parece... No, pero es interesante lo que dice en el sentido de que ya Aristóteles planteaba muy bien esto. En el campo de la política, la verdad no puede ser sino consenso. Claro. No esencia, no sustancia, consenso. ¿Por qué es tan importante la vida parlamentaria? Porque la multiplicidad de voces evidencian que llegar a una síntesis por vía del acuerdo favorece la convivencia. Y llegar, en cambio, a una síntesis por vía del autoritarismo genera exclusión. Sí. Necesitamos aprender a hacer política. La imposición genera tensión, digamos. El mandato autoritario genera... Claro, es como si dijéramos un tanto paródicamente, yo le dijera a usted, mire, quiero decirle lo que usted piensa. ¿No? Claro. Ese tono, esa violencia. Analicemos los tonos, es interesante. El autoritarismo militar tenía el tono de la orden de vida, de la inmovilidad de un enunciado que no admitía discusión alguna. Después entramos con la democracia en un tono, cuando Alfonsín tuvo el poder, en un tono que nos reconcilió mucho con el papel de la palabra civil. Un tono afable, más contundente, sí, pero de ninguna manera autoritario. Después cierto endulcoramiento, cierta banalidad tonal que introdujo Menem, una chabacanería muy profunda. Y después, por último, ¿no es cierto?, la idea del monopolio de la razón, que con un paternalismo generoso, entre comillas, venía a decir, no, yo les voy a explicar cómo es la cosa. Está claro. Eso es el kirchnerismo. Eso es. Lo mencionó el Papa Francisco. ¿Qué visión tiene? Digo, yo siempre trato de mirar, me parece que hay que mirar desde dos perspectivas, como líder mundial y como líder mundial que habla de la Argentina. No sé si le gusta esa división. Sí, estoy muy de acuerdo. Una cosa es el jefe del Estado Vaticano y otra cosa es el Papa. Yo tengo con él muchísimas coincidencias como figura papal. Me parece que está llevando adelante una tarea muy valiente, muy importante, que ha sido, y en esto hay que reconocer siempre el papel de Benedicto XVI, ¿no? Porque Benedicto XVI, en términos no literales, evidencia con su renuncia que Europa ya no está en condiciones de liderar el proceso de reconstrucción del catolicismo en Europa ni en el mundo. Que para liderar ese proceso de reconstrucción hace falta una energía que provenga de otro espacio cultural y de otra demanda de identidad. Y creo que hizo una gran elección Francisco precisamente porque eso se comprendió. Ahora bien, como jefe de Estado que opina sobre la Argentina, yo no creo que esté haciendo una gran labor porque le falta equidad. A mí me gustaría que le devuelva valor a lo complejo y entienda que la Argentina necesita de él una mirada más equitativa, más abierta a la posibilidad de entender que todos los representantes de la política, y no solo los de un sector, con el que tiene afinidad sin duda alguna, forman parte del porvenir. Y que el porvenir pide otra actitud. Si no, el riesgo es que el pasado tenga la bendición del cielo. Admítaseme el chiquitaje de vuelta. ¿Le luce muy peronista el Papa? Me parece que sus conductas en los hechos, si me guío por la gente a la que privilegia en sus encuentros tratándose de argentinos, lo evidencia. Y también si me remito a quienes lo representan en la Argentina fuera del campo religioso. Me parece que hay una convicción muy grande de que es el peronismo el que ha aportado una mejor comprensión de la pobreza y una comprensión muy pequeña de la siembra que el peronismo ha hecho de pobreza. ¿El peronismo es? Yo diría que si nos guiamos por su capacidad de subsistir, está vivo, pero debemos preguntarnos qué es lo que está vivo en esa subsistencia. Yo ya no lo reconozco más que por su energía para vivir.
Es un sobreviviente Sí. con Tenaz. con un instinto vital. Sí, extraordinario. Ahora, esa tenacidad puesta al servicio de la pura supervivencia termina por hacer con que el peronismo no se sienta responsable del pasado. Es notable como tienden a hablar del futuro los que representan al partido. Y yo creo que hay que hablar de la responsabilidad que se tiene en relación a lo que se ha hecho de la Argentina. Después de todo, han gobernado mucho más tiempo que todos. cualquiera. Pero- Y la pobreza no es hija de 2 años de gestión de parte de Macri. Usted dijo algo interesante, que es el peronismo ha interpretado o ha empatizado, no sé cómo llamarlo, usted me va a corregir, con la pobreza que ellos mismos han sembrado. Sí, sí, porque allí entonces se escondería o latería o palpitaría una pregunta interesante. ¿Es políticamente rentable la pobreza? Y yo diría que sí, que ha sido políticamente rentable para un Estado prebendario, para un ogro filantrópico, como diría nuestro Octavio Paz, que ha querido serlo todo para el pobre y convertirlo en alguien que delegue la autoconciencia, su formación, su educación, su espíritu crítico en un movimiento que ocupa el lugar de él como ser independiente y le da un lugar como ser dependiente. Como le pregunté por el peronismo, le pregunto, ¿el macrismo es? Bueno, yo creo que en rigor la respuesta la encontramos en Cambiemos. El macrismo necesitó generar una estructura mucho más polifacética que él mismo. Parte del radicalismo, parte de las fuerzas que en suma integran Cambiemos, le han dado significación al PRO. Por eso me parece a mí, esto creo que es interesante, este es un gobierno que después de los 12 años que tuvimos, tiene muchas voces significativas, no solo la del presidente. Todo lo que se dice desde el gobierno prueba que los protagonistas del poder en Cambiemos son varios. Por cierto, la última palabra la tiene el presidente de la República, como corresponde desde el punto de vista constitucional. Pero este es un gobierno que trata de mostrar que el pensamiento circula transversalmente. ¿Trata de demostrarlo o efectivamente es? ¿Usted cree realmente que hay transversalidad? Algunos que lo frecuentan dicen el que manda es Mauricio Macri y por más es difícil decir no a lo que dice el presidente. Yo le voy a decir algo. Yo he conocido pocos políticos que tengan la capacidad de escuchar que tiene Mauricio Macri. Es un hombre que escucha. Escuchar es una actividad también infrecuente. Sí, no, claro. En un político. Doy fe que es así. Escucha, guarda silencio, medita lo que se le dice. Está seguro de que tiene que meditarlo. Entré en una anécdota, hoy venía en un taxi y me dice, yo lo voté a Cambiemos. Es muy interesante, los periodistas estamos permanentemente interpelados y está muy bien. Y según el cristal de qué, si uno se manifiesta a favor de la discusión de la despenalización del aborto, se transforma en un trotskista irredimible. Así es. Y si habla de la seguridad con la discusión de qué clase de policía Es un queremos, es fascista. un fascista premusoliniano. Y hoy me decía, yo voté a este gobierno y demás, pero siento que son iguales, pero bilingües. Lo de bilingüe, Como sofisticado, o sea, veo que se dice, el macrismo, Jorge Asís dice, el macrismo es kirchnerismo prolijo, o kirchnerismo no sé cuánto. yo no lo veo así, ¿no? Yo tengo una visión que es esta. Yo creo que el gobierno ha obrado con mucha sabiduría al transitar en forma gradual desde lo que es el prebendarismo absoluto a un prebendarismo moderado que tiende a generar condiciones de inserción social para otros sectores desvalidos que permitan que finalmente el prebendarismo desaparezca. No saltó del prebendarismo a lo que podríamos llamar el abandono de las necesidades que no tienen recursos, no. A mí ese gradualismo me gusta, me parece que da idea de lo que antes yo le demandaba al discurso del presidente, de una conciencia del dolor, del sufrimiento. ¿Lee o escucha a Durán Barba? Yo cada tanto lo escucho, o lo leo en alguno de sus artículos, sí. ¿Y qué impresión lleva con eso? A veces me parece interesante y a veces me parece que es desmesurado y que sus juicios no necesariamente
aportan a la comprensión de la complejidad de la situación en que estamos. Yo decir, por ejemplo, que es un país que quiere la pena de muerte. No ganamos nada. Yo no quiero discutir si tiene razón o no. No ganamos nada. Eso no es un razonamiento político. Esa es una toma de posición personal y hasta cierto punto prepotente. No es interesante. Me gusta fantasear cuando hay un pensador como usted sobre qué filósofo representaría o qué libro le regalaría de qué filósofo que le parece que se sentiría cómodo un funcionario. Si tuviera que regalar un libro de filosofía a Cristina Kirchner que se le pareciera, ¿qué le regalaría? Ninguno. No lo encuentro. Porque pensar y obrar como ella obra son antítesis irreductibles. Ella me regalaría a mí un libro de filosofía. Ya pensó. En el gobierno, en el campo de la educación, en el campo del Ministerio de Cultura, en el campo de lo que podemos llamar Ministerio de Medios y Comunicación, hay gente que lee, y mucho, ¿no? Un Hernán Lombardi es un lector ávido, permanente, lo mismo Abeluto. Yo creo que no es tanto... Mira, una vez, no voy a mencionar con qué funcionario por una cuestión de discreción, me preguntó cuál es la diferencia entre un político y un intelectual. Y yo le dije, miren, la diferencia es esta. Yo creo que ustedes están, los políticos, obligados a decir que tienen razón y a mostrar que tienen razón. Y nosotros a recordarles que no es conveniente que la tengan toda. Y que esa relación de interdependencia entre el poder y la reflexión es muy sana. Pero lo importante es que no haya, estrictamente hablando, pensadores encuadrados en un partido. En un partido debe haber militantes, sí puede haber pensamiento, pero es un contrasentido pensar que un intelectual pueda ser un hombre de partido. Y lo demuestra la historia. La historia demuestra de un modo dolorosísimo cuánto pensamiento y cuánta vida se ha pagado para defender un axioma. Y sin metáfora. ¿Cuánta vida? Sin Sin metáfora. Con sangre, quiero decir. Sangre. Si tuviera que regalarle un libro a Mauricio Macri, ¿qué le regala? Bueno, la verdad es que no sé qué le regalaría todavía, pero sí trataría de regalarle algo que por un momento lo abstraiga de la política, le permita encontrarse con aquellos dilemas humanos que no necesariamente caben en el campo de la funcionalidad, que tienen que ver con la gratuidad de existir, con el hecho enigmático de que seamos uno por una única vez. Sé que es un hombre enamorado y sé que es un padre formidable de Antonia. Creo que en esos momentos en los cuales él reencuentra su intimidad, yo a mi vez podría encontrar un lector. ¿Le gustaría regalarle algo suyo? No sé si mío, porque a tanto no me atrevo, pero sí algún libro del cual yo pueda estar seguro que es valioso. Fantaseo y por debilidad y porque lo conozco, con que Pessoa estaría seguro ahí a la mano. Sí, podría ser. Yo pensé más bien en Borges, en algunos poemas de Borges. Algunos poemas de Borges, ¿no? ¿Quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son los que me han querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Caramba. Voy a volver un poco después de Borges debería callarme la boca y sostener este silencio hasta el final. Pero digo, siguiendo con este juego de los regalos, ¿qué le regalaría a Marcos Peña? Bueno, no lo conozco tanto, se lo conozco sí. Y Marcos Peña es un buen lector, eso lo sé, y su mujer también es autora, además de lectora. Pero me cuesta saber algo en términos de regalo. A veces pienso que una buena conversación incluye largos silencios. No hay temor al silencio, no hay el apremio de responder de inmediato. La acción política exige esa rapidez. Pero al mismo tiempo creo que lo que en el gobierno suele llamarse retiro podría también tener que ver con características de ejercitación en el derecho al silencio.
el derecho al silencio. La vida política obliga a responder, pero la vida personal pide momentos de silencio. Es el último regalo que le propongo y va con toda liberación y alevosía. Aníbal Fernández, ¿qué le regalaría? Aníbal Fernández. Posiblemente la política de Aristóteles, porque allí aprendería él, si la leyera, o la ética a Nicómaco. Si los leyera, y si los leyera con pasión, advertiría que lo complejo y la verdad pueden ser sinónimos y que la demagogia, la mentira y el encubrimiento destruyen la subjetividad. ¿Y le parece que tendría esa pasión y esa curiosidad por leerlo? Si lo llevara al poder, sí. Un expresidente dijo alguna vez, estamos condenados al éxito. Frase que me parece tremenda. ¿Tenemos algún tipo de condena o algún tipo de...? No, justamente. Yo creo que las naciones no están condenadas. Las naciones tienen más o menos oportunidades según cómo capitalicen sus fracasos. Así como en el orden personal, una persona interesante es alguien que ha capitalizado sus fracasos y su experiencia evidencia que ha conocido sus límites, sus faltas. En el orden de las naciones, creo yo que una nación madura es una nación que aprende del ejercicio de sus errores y los matiza. Sabe matizarlos, no queda atrapado en el valor absoluto de lo que podríamos llamar la insistencia en la repetición. Una cosa son las consignas, otra el pensamiento. Las consignas lo dan todo por pensado. El pensamiento prueba que es posible desarrollarse. Las naciones tienen porvenir si aprenden a pensar. ¿Nos morimos y qué pasa, Santiago? Bueno, yo puedo hablar desde la siguiente perspectiva a un hombre joven todavía como usted. No quiero exagerar, pero evidentemente la diferencia entre nosotros está clara. Yo ya sé que he vivido la mayor parte de mi vida. Desconozco, por supuesto, qué día he de morir, pero sé que estoy más cerca del final que de lo que podríamos llamar el tránsito hacia el final. Creo que los hombres malentienden la muerte cuando la conciben como desenlace. Nos vamos muriendo y dejamos de morir al expirar. La muerte es lo que voy viviendo. La muerte es lo que me está sucediendo. Cuando celebro mi cumpleaños, celebro también, aunque más moderadamente, el tránsito del tiempo. Dejamos de morir al expirar, y por eso lo escribí hace poco. Lo ideal es nacer 2 veces y morir una. Se nace 2 veces cuando uno es parido por su madre la primera vez y por un proyecto vocacional la segunda. Y se trata de morir una sola en manos de la naturaleza, sin que eso implique la pérdida del ideal, de la pasión por la creación de una obra, de un proyecto, de una vida. Tal cual lo conocemos nosotros, todo indica que este tránsito final, que me gusta no tomarlo como desenlace, nos priva de seguir militando en esa pasión. Vaya a saberse, no sabemos qué es esto, pero pareciera. El protagonista de la muerte es, en cada caso, es alguien a quien podemos decir no yo. No yo. El muerto es no yo. El que muere, agoniza y expira soy yo. ¿Y después fantasea o tiene la convicción de qué es? Mire, le voy a decir algo. Para mí el milagro es haber sido uno por una única vez. Si un milagro es algo irrepetible e inusual, haber sido uno por una única vez me basta. Con eso alcanza. Sí. O sea, nunca se aferró a la idea de la reencarnación. No. Yo creo que los años van enseñándonos a dejar lugar a los que siguen más que a reivindicar el derecho a la perpetuidad. A eso me gusta, que la reencarnación es casi un gesto de soberbia o de egoísmo, de volver a ocupar espacios que por ahí podrían ocupar otros. Sí, además,
digamos, con todo el respeto que le debo a quienes creen en la inmortalidad del alma, me parece mucho más interesante haber protagonizado el tener un alma, el haber vivido, el haber sentido, el haberme emocionado con un amanecer, con un amor, con la posibilidad de un encuentro con un amigo. ¿A qué la redundancia? Alguna vez le robé a una enfermera en una situación muy crítica una frase que me pareció, que me ha marcado y que describió algo que yo no sabía poner en palabras, que es que el deseo es el mejor arquitecto de la vida. Sí, Lacan puro. Es que creo verdaderamente, somos el fruto de nuestro deseo. Este es el segundo nacimiento del que yo le hablaba. La vocación, aquel proyecto de vocación. Lo que nos llama, lo que nos impulsa. Siempre recuerdo un efecto muy notable que produjo en el padre de Mozart, una carta que él, Mozart, siendo jovencito, le escribió, harto de estar en París, donde el padre lo obligaba a tocar en Versalles para que ganara unos pesos, unas monedas. Y él le pide al padre, le suplica que lo deje partir para Italia, porque dice, acá en Francia están matando la música, como ya mataron la poesía. Papá, entienda usted, hay 3 músicos en Alemania, Bach, Haydn y yo. Tenía 20 años. El padre naturalmente le dijo que era un mocoso impertinente. ¿Él acaso creía que era Mozart? No era Mozart. Claro. Pero resulta que tenía razón. Ahora, la razón que tuvo que ver con la robustez del deseo. Ningún creador lo es porque la vida le resulta fácil. La potencia de una vocación va contra toda evidencia y contra toda dificultad. Puede mucho más que la adversidad. Los grandes artistas, los grandes pensadores no han compuesto sus obras en condiciones óptimas. Y esto es muy interesante porque el deseo parece como un acto de quietud, de sentarse a desear, pero casi como una cosa mal llamada zen. El deseo es lo que inmediatamente precede al acto y al acto convencido. Es que el deseo se adueña de nosotros. Nosotros no tenemos vocación, la vocación nos tiene a nosotros. Estamos en sus manos si de veras la tenemos. Y es un milagro que debe ser agradecido. Si uno pudiera elegir cuando tiene una vocación, sin duda alguna optaría por un margen de oportunidades que se le brindan. Pero la vocación es imperativa, autoritaria. O se cumple con ella o se perece. Rilke, Rainer Maria Rilke, en las cartas a un joven poeta, le responde a Capus, su interlocutor. Cuando Capus, jovencito, le dice, pero yo no sé si debo seguir escribiendo o no debo seguir escribiendo. Entonces Rilke, que no era mucho mayor que él, pero era más sabio que él, le dice, mire, si en la más serena de sus noches usted se pregunta, ¿puedo dejar de escribir o moriría si dejo de escribir? Y si su respuesta es sí, moriría, quédese tranquilo. Qué hermoso. Esa es la vocación, esa es la vocación. Es el deseo, es la pasión. Siempre sueño cuando charlo con algún pensador o algún filósofo que hay alguien que no ha sido tomado por el virus maravilloso de la lectura y que siempre se está a tiempo. Lo está mirando alguien que no siente que la lectura es un placer incomparable. Sedúzcalo con algún texto. Bueno, recién citaba unos poemas de Borges. Yo creo que una experiencia que a mí me ha ayudado mucho a difundir la poesía ha sido brindársela a quienes no leen pero pueden oír. De pronto, haciendo alguno de los espectáculos a los que usted se refería, me tocó leer o decir poemas ante gente que nunca había vivido la emoción de la lectura. Y al finalizar el espectáculo me decían, pues es extraordinario esto. ¿Y cuál es el secreto? Todo texto es, además de un manuscrito, además de una obra originalmente escrita, todo texto es como si dijéramos una partitura. Hay que ejecutarla bien con la voz, porque la voz es la que le infunde credibilidad a lo que se dice. Yo no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de eso tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto que es uno entre millones del mundo que nadie ve, y si lo viesen, ¿qué verían?
dan al misterio de una calle cruzada constantemente por gente, con una carroza que lo conduce todo por el camino de nada. ¿Qué sé yo de lo que seré yo que no sé lo que soy? Ser lo que pienso. Pero hay tantos que piensan ser lo mismo, que no podemos ser tantos. Qué maravilloso. Fernando Pessoa. Gracias, Santiago. Gracias a usted por el encuentro. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta el lunes.